Bueno, bienvenidos de nuevo a una explicación. El día de hoy vamos a trabajar la dilatación térmica. Como podemos ver en la pantalla, vamos a explicar cuatro tipos de dilatación. Dilatación lineal, dilatación de área, dilatación volumétrica o de volumen y dilatación en líquidos. Entonces, lo que ocurre normalmente con este tema de la dilatación es que los metales, podemos hablar como un ejemplo, los metales tienen esa propiedad de que al someterse a cambios de temperatura, ellos pueden de alguna manera o contraerse o alargarse. Esto en otros términos uno normalmente lo conoce como dilatación térmica, cuando normalmente el cuerpo se alarga o crece o se contrae. Normalmente esto lo vemos en el mercurio. Por ejemplo, el mercurio, que históricamente ha hecho parte de los termómetros, tiene esa propiedad de que cuando el mercurio está encerrado en ese tubo capilar que es un termómetro, sube su temperatura, él normalmente va a crecer y va a subir. Entonces, para saber cuánto subió, hay una escala marcada en grados Celsius o Fahrenheit que me va a indicar ese valor. O si está a baja temperatura, él normalmente va a contraerse y va a comenzar a bajar. Entonces, aquí por ejemplo en la imagen vamos a hablar de esta barrita que voy a encerrar aquí en negro. Y esta barrita tiene una longitud definida. Pero digamos que esa barrita sufrió un cambio de temperatura y esa barrita se le aumentó por una de sus partes su temperatura. Comenzamos a calentar la barrita. Entonces, como se observa acá, esta barrita aumentó este pedacito. Vamos a pintarlo acá de negro. Este pedacito fue lo que aumentó hecha. Es decir, se dilató. Entonces, para encontrar cuánto se dilató esta barrita, tengo que conocer primero una cosa que se llama el coeficiente de dilatación lineal, que es este simbolito que está acá, que es una letra griega. Esto se llama dilatación lineal. Esto que está acá, ¿qué es, hombre? La longitud inicial de la barra, sin haber sido calentada. Esto que está acá es un cambio de temperatura. Y este pues sería el valor o el aumento en la longitud que tiene esta barra. La dilatación lineal es un dato que normalmente ya está hallado y que ese dato nos va a servir para resolver este tipo de problemas. Ese dato se encuentra en unas tablas. Esas tablas de dilatación lineal, por ejemplo, podemos hablar del cobre. El cobre tiene un coeficiente de dilatación lineal de 17 por 10 a la menos 6 por grado Celsius. Estamos diciendo que por cada grado Celsius él se va a dilatar 17 por 10 a la menos 6. ¿Entienden? O sea, los valores pues de longitud que estén ahí. En ese caso, esto lo saqué de una tabla, este valor del cobre. Si esta barra fuera de aluminio, hay un dato también. Si fuera plata, hay otro dato. Entonces, entremos ahorita a conocer lo que es la dilatación de área. Ya la dilatación de área, como aquí estamos hablando de longitud y esto es en una dimensión, aquí ocurre que son
dos dimensiones. Digamos que esto tiene aquí un alto, una longitud en su alto y una longitud en el ancho. Vamos que este es el alto, este es el ancho. Entonces, si se genera un cambio de temperatura, esto se va a terminar expandiendo o se va a contraer, eso depende pues del cambio. Esta dilatación, estamos hablando en este caso que es dilatación, o esta expansión va a ocurrir tanto en el alto como en el ancho de esa caja. Y aquí nos lo están indicando, miren que aquí este 2 nos está hablando como si fuera dos dimensiones. Entonces aquí esta sería la dilatación del área definida acá, el valor de la dilatación del área. Esto que está acá sigue siendo lo mismo, una constante, que es un coeficiente. Coeficiente de dilatación. Es igual que en el de la dilatación lineal. Aquí pues voy a colocar coeficiente. Coeficiente. Esto sale por tablas. Este es el área inicial. Vea que es parecida a la primera. Área inicial. En el otro hablábamos de longitud inicial. Área inicial. Y esto ya es temperatura. Este cambio que está acá. Temperatura. En ese caso, pues tenemos aquí una parte inicial que es toda esta que estoy marcando acá. Y si yo sometiese esto a un cambio de temperatura, él crecería, digamos, este pedacito. Esto que estoy pintando en rojo. Entonces ese cambio que está ahí, eso me está indicando una dilatación de área. Pues se define con el símbolo delta, esto es delta A. Y eso lo que nos indica siempre es un cambio. Ahorita vamos a mirar qué ocurre en un cambio de tres dimensiones. Acá hay un cambio, tanto en el alto, digamos en la parte de la altura de este objeto, en el ancho y digamos en lo profundo de este objeto. Entonces aquí, como usted puede ver, hay un cambio en las tres dimensiones, por eso aparece este 3 acá. Es como largo, ancho y alto, podría decir uno acá en ese sentido. Entonces lo mismo, este alfa es el coeficiente, que esto sale por tablas, coeficiente de dilatación. No olvide que los metales y otro tipo de elementos tienen unos datos específicos, estos de tabla. Este sería el volumen inicial. Y este símbolo delta T sigue siendo como un cambio de temperatura. Temperatura. Esto es dilatación lineal. Digo, perdón, de volumen. Dilatación de volumen. Listo, yo creo que en ese caso, esos son los tres ejemplos más conocidos. Y pues entramos ya aquí a mirar la dilatación en líquidos. Entonces, para hallar el tema de la dilatación en líquidos, por ejemplo, si yo tengo una sustancia y esta sustancia yo la estoy calentando, entonces normalmente esto puede ser alcohol o mercurio o agua, cualquiera de esos. Entonces, para analizar esto, aquí nosotros vamos a ver es el cambio del volumen en este fluido o en este líquido. Entonces aquí aparecen símbolos muy similares. La dilatación en los líquidos va a ser en su volumen. Este es el símbolo delta V, parecido pues al de dilatación en volumen de sólidos. Y acá aparecen unas letricas que ya usted conoce. Esto que está acá, este V sub 0, esto sería el volumen inicial.
¿Qué es el volumen inicial? Pues cuando yo tengo el recipiente a temperatura ambiente, es decir, lo tengo en la mano o lo tengo en el comedor. No lo he llevado pues al fuego. Esto que está acá, ya sabemos, es temperatura. Temperatura. Y esto que está acá, este simbolito que es como una B, nosotros lo llamamos beta, pero también se conoce como coeficiente de dilatación de volumen. Coeficiente de dilatación de volumen. Entonces, estos, digamos, ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy van a resolverse con cada una de estas ecuaciones para poder de esta manera, pues, entender. Es importante que conozcamos este fenómeno porque normalmente los puentes sufren cambios en su longitud. Normalmente esos puentes tienen esas características. Entonces, lo que deben hacer los ingenieros o los profesionales de la construcción es instalar un sistema donde de alguna manera se sepa que el puente o se va a alargar o se va a achicar. Entonces, los ingenieros cuando van a hacer este tipo de estructuras metálicas tienen que tener en cuenta el tema de la dilatación lineal del material. Entonces, vamos a realizar a continuación ya unos ejemplos. Bueno, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Lo primero que debemos hacer es leer, y luego rayar para saber qué es lo que nos están pidiendo, de qué tipo de dilatación se trata. Entonces acá vamos a leer esto. Calcula el incremento en la longitud de una barra de aluminio de 4 metros de longitud cuando su temperatura cambia de 30 grados Celsius a 330 grados Celsius. Y nos dan aquí un coeficiente de dilatación lineal. Entonces, aquí nos están hablando de incremento en la longitud. Como es un incremento en la longitud, pues usted ya se imaginará que debemos hacer una especie de barrita. Y esta barrita pues va a ser sometida a un cambio de temperatura y ella va a crecer un poquitico. ¿Listo? Entonces ya va a crecer este pedacito. Pues usted dirá que es mucho, pero digamos, imaginémonoslo así para poder visualizarlo. Va a crecer esto. Entonces yo sé que esta barra acá mide 4 metros. 4 metros. Aquí nos están diciendo que mide 4 metros. Y tiene una temperatura de 30 y luego pasa a 330. Listo, entonces recordemos la ecuación para calcular el incremento en la longitud de la barra. Dice que delta L es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la diferencia en las temperaturas. Entonces vamos aquí a hacer esta parte de acá, la diferencia de temperatura. Aquí tenemos 330 grados Celsius menos 30. Acá tenemos esta diferencia, no olviden que esto es la temperatura como final menos la temperatura inicial. Esa es la definición de ese incremento. Entonces usted resta sus dos valores y le va a dar 300. Esto nos da 300 por este lado. Entonces ya lo único que debemos hacer acá, porque no tenemos que convertir eso a Kelvin o a temperatura absoluta, vamos a aplicar nuestra ecuación. Entonces escribe delta L es igual a 24, que vale alfa, por 10 a la menos 6
y aquí colocamos un 1 y abajo el Celsius. Por la longitud inicial, 4 metros. Por la diferencia de temperatura, 300 metros. Entonces acá usted escribe delta L igual a ¿qué? Lo que va a hacer es multiplicar 24 por 10 a la menos 6 por 4 y luego por 300. Y esto le va a dar 0,028. ¿Qué unidad? Pues ya la unidad la vamos a encontrar, ya que esto se cancela con esto. Perdón, aquí no son 300 metros. Aquí está este error. Ojo, lo cometen ustedes también. Y estos son Celsius. Entonces aquí ya se cancela Celsius con Celsius. Y la respuesta me queda en metros. Entonces el aumento fue de 0,028 metros. Un aumento pequeño, pero hay un cambio. Imagínense en esto en una estructura más grande. Entonces vamos a seguir haciendo otros ejemplos. Bueno, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Aquí vamos a analizar, como en el anterior, qué es lo que nos están preguntando. Y vamos a dibujar más o menos para acercarnos a lo que es la pregunta. Entonces dice que el diámetro de un orificio circular en una placa de acero, que nos están dando ya el material, a 25 grados Celsius es de 20 centímetros. Determina el diámetro del orificio a 225. Entonces, usted se imagina, pues imaginémonos una plaquita acá. Y esta plaquita tiene aquí tiene como un orificio, como dice ahí en el texto. Entonces el diámetro es esto. Lo estoy pintando en negro. Este es el diámetro. El diámetro de esto mide 20 centímetros. Entonces, si usted se coloca a observar esa plaquita, al aumentarle su temperatura, entonces este orificio lo que va a hacer es crecer un poquito más. Aquí no imagine que es lo mismo, no, va a crecer un poquito, que es esto. Aquí nos están pidiendo el incremento. Como él tiende a incrementar en su diámetro, aquí nos serviría también utilizar la ecuación que se llama dilatación lineal, que es alfa que es el coeficiente de dilatación lineal, por la longitud inicial por la diferencia de temperatura. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, usted tiene aquí un huequito, mide esto, entonces aquí nosotros tenemos una especie de longitud. Entonces ahora nos están dando ese mismo huequito, pero esto ya creció. Entonces digamos que creció este pedacito. Este pedacito lo voy a llamar delta L. Entonces me están diciendo cuánto fue lo que creció todo ya esto. Para saber cuánto creció todo esto, pues tendría que sumar el L inicial con el L final, o con este delta L. Ya vamos a resolverlo. Entonces empecemos, vamos a escribir ya la ecuación. Allá la tenemos. Vamos a escribir la diferencia de temperatura, que empieza en 20, termina en 225, entonces sería 225 Celsius menos 25. Resta estos dos, esto le da 200 grados Celsius. Tenemos ya este dato. Importante también, bueno, vamos a dejar eso en centímetros. No me voy a complicar. Entonces acá vamos a reemplazar. Aquí tenemos también ese alfa, tenemos la longitud inicial de ese diámetro inicial, que es una especie de longitud que vale
20 centímetros y la diferencia de temperatura, reemplazar nomás. Delta L es igual a 12 por 10 a la menos 6, coloco 1 sobre Celsius, por 20 centímetros, que es como ese diámetro inicial, por 200. Entonces usted va a escribir esa multiplicación así derechito, 12 exponente a la menos 6 por 20 y luego por 200. Eso le da a usted en este caso 0,048 centímetros. Esto fue lo que creció, pero esto no es lo que me están preguntando, no es eso. ¿Qué es lo que me están preguntando? El diámetro del orificio, ¿verdad? Cuando está a esta temperatura. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Hombre, pues si tiene un diámetro de 20, entonces aquí podríamos hacer el inicial más el delta L, ¿ve? Que lo vaya, ese es el que le están pidiendo ahí, están pidiéndole como un L. Entonces usted escribe 20 centímetros más 0,048. Es decir, me están pidiendo ya el diámetro total después de calentar. Entonces sería el inicial más el pedacito que creció. Listo. Entonces esto nos va a dar 20,048 centímetros. Sería ya, esta es la respuesta. Esta que está acá. Espero hayan podido comprender y continuamos ya con más ejemplos. Bueno, vamos a solucionar el siguiente ejemplo. Vamos a aplicar lo mismo, vamos a leer y vamos a saber de qué nos están hablando acá. Aquí este ejercicio tiene una clave y espero pues que ya la hayan observado. Vamos a leer. Entonces dice, un orificio circular en una placa de acero tiene 8 centímetros de diámetro a 10 grados Celsius. ¿Hasta qué temperatura se tendrá? Que ya nos están pidiendo un dato. Temperatura, esto es como una temperatura final. Que dice que hasta qué temperatura, hasta dónde voy a llegar. Entonces dice, ¿hasta qué temperatura se tendrá que calentar la placa para que el área del orificio sea de 51 centímetros cuadrados? Entonces aquí están hablándome de esta palabra, ¿eh? Área. Como están hablándome de área, yo recuerdo unos minutos antes que había mostrado que los cuerpos también sufrían cambios en el área y que esos cambios estaban denotados por una ecuación distinta pues a la de dilatación lineal o el incremento pues en la longitud de un objeto. Entonces acá nosotros tenemos un objeto de esta forma y este objeto tiene un diámetro de 8 centímetros y tiene una temperatura inicial de 10 grados. Eso es lo que me está diciendo el problema. Ya luego esto cambia. Entonces me están diciendo hasta qué temperatura. Entonces aquí hay una temperatura final que no sé. Pero sí sé que el circulito ese o el orificio circular aumentó. Todo esto aumentó. El área de esto que estoy pintando. Y esto aumentó hasta 51 centímetros cuadrados. Y esa sería como esa área total. Listo, entonces creería pues que debemos analizar correctamente esto. La ecuación dice que el incremento en el área, ojo con eso, es igual a 2 veces la constante que nosotros habíamos conocido ahorita, que son los coeficientes de dilatación lineal,
Entonces sería 2 veces ese coeficiente por el área inicial por el cambio en la temperatura, sabiendo que ese cambio de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, aquí tenemos nosotros esta área de este orificio, un área inicial. Nosotros no la sabemos, pero como esto nos lo enseñaron en matemática básica, que el área de este tipo de figuras era igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces usted me va a decir a mí, profe, pero si ahí dice radio y aquí dice diámetro, ¿cómo convierto este diámetro en radio? Entonces no olvide usted, cuando tenga una figura así y tenga su diámetro, pero usted le están pidiendo el radio, que es la mitad de esto, entonces el radio es igual al diámetro dividido 2. Esa es la forma de hallar ese radio. Entonces vamos a reemplazar eso. Aquí en este caso vamos a escribir 8 centímetros dividido 2. Esto le va a dar 4. Listo. Entonces ya tenemos el radio. Este es el radio. Bueno, esperemos a que nos alcance esta pantalla. Entonces sigo acá. Entonces vamos a hallar esa área inicial. Porque aquí nos están dando un área final. Esto es un área final. Listo. Aquí dice que hasta qué temperatura se tendrá que calentar la placa para que el área del orificio sea de esto. Eso es un área final. Entonces se escribe pi por el radio que halló. 4 centímetros. Y esto lo eleva al cuadrado. Si usted coge pi, que vale 3.14, 15, 92, y lo multiplica por 4 al cuadrado, eso le da 50.26 centímetros cuadrados, porque ese centímetro se eleva al cuadrado. Esto que está acá sería el dato del área inicial. Listo. Entonces vamos a utilizar la ecuación. Entonces este ejercicio tiene unas cositas muy interesantes. Ya sabemos que la diferencia de temperatura es esto. Ahorita, usted que debe analizar que la diferencia de área es igual a ¿qué? Al área final menos el área inicial. Ese sería el incremento. Entonces el delta área es igual. El área final nos lo están dando 51 centímetros cuadrados menos el área inicial 50.26. ¿Listo? Centímetros cuadrados, sino que no me cabe. Entonces aquí delta área es igual a 51 menos 50.26. Esto aproximadamente le da 0.74 centímetros cuadrados. Esto normalmente es un incremento. Esto es un incremento real. Esto sí es el incremento. Es decir, que pasó de 50.26 que estaba a 51 a su nueva temperatura. Vuelvo y repito. Usted tenía acá un orificio y ese orificio se calentó y él aumentó su área a 51. Pero yo quiero saber cuál era el área inicial. Entonces para hacer o encontrar el área inicial tengo que utilizar conceptos de la geometría. ¿Cuáles fueron? Pues estos que tengo aquí en la pantalla.
Cogí ese diámetro y lo dividí entre 2. Luego de haberlo dividido me dio 4. Y luego ese 4 lo elevé al cuadrado y lo multipliqué por pi y me dio 50.26. Entonces, al aumentar la temperatura pasé de 50.26 a 51. Ese incremento es delta A, que es este que está acá. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Lo que debe hacer usted es reemplazar y hallar la temperatura final, que es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a escribir acá, este delta A vale 0.74 centímetros cuadrados. Igual a 2, ese 2 es de la fórmula, por 12 por 10 a la menos 6. Por el área inicial que tenía acá, 50.26 centímetros cuadrados por delta T. Bueno, aquí esto me está quedando ya muy pegado y no quiero esto. Listo. Entonces, por delta T. Vuelvo y repito, entonces sería el cambio en el área que me dio 0.74 igual a 2 veces, véalo acá está, por el alfa, o este coeficiente de dilatación, 12 por 10 a la menos 6, por el área inicial y por el cambio en la temperatura. Voy a escribirlo así mientras tanto. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Resuelva primero esto que está acá. Lo va a resolver, entonces usted escribe 0.74 centímetros cuadrados igual. Va a multiplicar 2 por 12 exponente a la menos 6 por 50.26. Esto le da, esto es un numerito un poquito grande, 1,20 624 por 10 a la menos 3. Esto me dio todo eso. Esto que está acá ya le pongo las unidades. No se nos puede olvidar ya. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Este alfa que está acá tiene la unidad de 1 sobre Celsius. Todavía se sigue conservando. Y esta área tiene centímetro cuadrado. Entonces aquí queda centímetro cuadrado sobre Celsius. No he hecho nada absolutamente. Y esto por delta T. Tampoco he hecho nada. Entonces acá, como necesito hallar la temperatura, estos dos se están multiplicando. Entonces este número pasa a dividir. Entonces sería 0.74 centímetros cuadrados sobre 1,20 624 por 10 a la menos 3 centímetro cuadrado sobre Celsius. Esto es delta T. Bueno, voy a subir un poquito la imagen. Ahí. Entonces ahorita va a dividir estos dos. Sería 0.74 dividido este valor de ANS. Entonces este valor le va a dar, acá le va a dar 613,47, bajarlo ahí, 48. Celsius igual a delta T. Aquí no he hecho nada, ojo con eso. No he hecho nada. Si usted divide estos dos, le va a dar eso. Entonces,
Aquí voy a bajar otro poquito. Acá en este caso, recuerde usted que delta T era la temperatura final menos la inicial. Entonces, como usted ya sabe despejar, necesito temperatura final solito. Temperatura final es igual a la diferencia de temperatura más temperatura inicial. Ese sería el despeje. Usted ya sabe que este que está acá restando pasa al otro lado a sumar. Ve, ahí está. Solo reemplazar, muchachos. Entonces la temperatura inicial no olviden que era 10. Entonces acá sigo. Temperatura final es igual a 613.48 grados Celsius más 10. Bueno, al sumar 613,48 Celsius más 10 le va a dar 623,48 Celsius. Esa sería la respuesta en ese caso de la temperatura. Este ejercicio estaba muy interesante. Entonces vamos a continuar con otro. Bueno, vamos a trabajar un ejercicio ya con otro tipo de dilatación. Entonces aquí observamos en el enunciado que nos están hablando de la arista de un cubo. Al hablarnos de un cubo, pues ya nosotros nos imaginamos un volumen. Y pues si no nos lo imaginamos, leamos el problema y vamos a poder encontrar esa conclusión. Entonces dice, la arista de un cubo de plata a 25 grados Celsius mide 20 centímetros. Calcula el cambio en el volumen del cubo cuando se calienta a 100 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal es de la plata y vale 2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Entonces, ¿qué debemos hacer acá y que usted debe tener en cuenta? Primero, pues vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacer un cubito. Cubito acá sencillito. Listo. Entonces este cubito que está acá tiene una arista. Cuando le digan la palabra arista, no se asuste, eso significa lado. Y mide 20. Entonces, como es un cubo, sus lados son iguales. Cubo de lados iguales. O bueno, el cubo tiene lados iguales, pues para que no... Eso es como una redundancia. Cubo igual lados. Todos los lados iguales. ¿Y cómo se halla el volumen de un cubo? Pues hombre, el volumen de un cubo es igual al lado por lado por lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que está acá es un ladito, este 20. Este que está es otro. Y este de acá es otro. Entonces, como yo decir que esto tiene un ancho, un alto y un largo. Sería lado por lado por lado. Pero bueno, usted dice, bueno, el profe, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo hago? Porque la ecuación del cambio del volumen o el incremento del volumen es igual a 3 veces el coeficiente, ese coeficiente que tenemos ahí, que es de dilatación lineal, por el volumen inicial, por el cambio de temperatura. Entonces yo estoy hallando un volumen inicial con esta fórmula. Entonces el volumen inicial es igual a 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. Eso sería un volumen. No olviden que los volúmenes vienen en unidades cúbicas o elevadas a la 3. Entonces es 20 por 20 por 20. Y 20 por 20 por 20 nos va a dar 8000.
8000 centímetros cúbicos, vea, porque aquí hay un centímetro, aquí hay otro y aquí hay otro. Se suman los exponentes, esto es como si estuviera a la 1, a la 1 y a la 1. 1 más 1 más 1. Esto nos va a dar 3. Entonces, aquí ya tengo este dato, muy importante. ¿Y qué más me falta? Muestra a ver, no me falta nada. Aquí dice que es 25 a 100. Entonces, escribamos acá la diferencia de temperatura. Es la temperatura final menos la inicial. Entonces, esto es igual a decir 100 menos 75. Y 100 menos 75, perdón, 100 menos 75 no, 100 menos 25. Ya le está dando el resultado antes. 100 menos 25. Esto nos da 75 grados Celsius. Listo, entonces acá vamos solamente a cambiar estas letras por números. Vamos a reemplazar. El cambio en el volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal de la plata, que es 2 por 10 a la menos 5, 1 Celsius, por el volumen inicial que nos dio 8000, mero grande, centímetros cúbicos, y este por la diferencia de temperatura, que es 75 grados Celsius. Entonces acá usted sabe que por análisis dimensional esto se va con esto. Y por conversión. Entonces, la multiplicación de todo eso va a ser 3 por 2 exponente a la menos 5 por 8000 por 75. Y esto es igual a 36 centímetros cúbicos. No estaba como tan largo el ejercicio. Solo tener en cuenta este tipo de conceptos, porque es claro que si aquí me están hablando de un volumen y yo tengo una arista que vale 20 centímetros, yo no lo puedo utilizar, porque mire que la unidad está en centímetro cúbico, y una arista es una cosa y un volumen es otra. Entonces acá, esto fue lo que creció ese cubito de plata, creció 36 centímetros cúbicos. Entonces, espero que hayan comprendido este ejercicio y vamos a continuar con otro. Bueno, vamos a trabajar ahorita con líquidos. Entonces vamos a analizar el problema. Entonces dice que calcula el incremento en el volumen de 20 litros de alcohol etílico a 18 grados Celsius cuando se calienta hasta 40. Aquí nos están dando un beta. Usted dirá, bueno, ¿esto qué es? No olvide que este dato que tenemos acá es el coeficiente de dilatación del volumen o de volumen, distinto al que estábamos trabajando ahora. Entonces, para hallar el incremento en un tipo de fluido como el alcohol, se debe escribir la ecuación que el incremento en el volumen es igual a beta, o a este coeficiente de dilatación de volumen, por el volumen inicial por el cambio en la temperatura. Esta sería nuestra ecuación para este tipo de ejercicios. Entonces, usted tiene aquí, digamos que nosotros tenemos un recipiente. Tenemos un recipiente con alcohol. Cambiarle aquí el colorcito. Y este alcohol pues tiene un volumen inicial de 20 litros. Y está a una temperatura inicial de 18.
Entonces ahora, este mismo recipiente se le aumentó la temperatura, entonces digamos que subió un pedacito, subió un poquito. Entonces ya nos están preguntando cuánto fue el incremento en el volumen. Es decir, si aquí hay este pedacito que subió, este pedacito que subió es lo que me están preguntando. Si la temperatura aumentó de 18 a 40. Listo, entonces, ¿usted qué debe hacer acá? Pues como aquí hay una diferencia de temperatura, no olvide que la diferencia de temperatura es temperatura final menos inicial. Entonces sería 40 menos 18. Estos son Celsius los dos. Esto le va a dar 22 grados Celsius, la resta de esos dos números. ¿Qué más necesito? No, voy a dejar eso en litros. Listo, entonces voy a escribir acá. El delta de volumen es igual al beta, que es este coeficiente de dilatación de volumen del alcohol, 11 por 10 a la menos 4 sobre Celsius por el volumen inicial, que es 20 litros, por el aumento o el cambio en la temperatura, que fue de 22 grados Celsius. Pasó de 18 a 40. Entonces el delta de volumen es igual a la multiplicación de 11 exponente a la menos 4 por 20 y luego por 22. Esto le va a dar como respuesta 0,484 litros. Y esa es la respuesta a este ejemplo. No fue tan difícil, solo es saber de que estamos hablando de otro tipo de dilatación. Vamos a continuar ya con otro ejercicio. Bueno, vamos a finalizar ya con este último ejemplo. Este es un ejemplo que combina tanto lo que ocurre con, por ejemplo, con sólidos o artefactos o instrumentos que son de un material sólido, y estos materiales van a tender a expandir su volumen, y también si ese recipiente tiene un fluido, ese fluido también va a tender a expandirse. Entonces aquí tenemos una combinación de los dos últimos casos, que es la dilatación volumétrica y ya lo que es la dilatación en líquidos. Entonces nos están diciendo que un vaso Pyrex, pues ese vaso Pyrex es lo que normalmente, digamos, se fabrican o se conocen estos instrumentos de vidrio de laboratorio, que resisten pues esos cambios de temperatura y no terminan fracturándose. Distinto pues al vidrio que uno conoce normalmente, que si uno lo somete a altas temperaturas y luego lo moja o le baja la temperatura muy rápido, él tiende a fracturarse. Entonces, aquí nos están diciendo que un vaso Pyrex está lleno completamente con 120 centímetros de mercurio a 25 grados Celsius. Entonces acá tenemos esto a 25 grados Celsius. Y dice que cuánto mercurio se derrama si el sistema se calienta a 95. Aquí empezó a 95. Entonces nos están diciendo el volumen, nos están diciendo sobre sus temperaturas y nos están diciendo cuánto mercurio se derramó. Este es el volumen derramado, vea este. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces usted debe entender algo acá, que el volumen derramado es igual
al cambio de volumen. Eso es como una diferencia del mercurio menos el cambio de volumen del Pyrex o ese instrumento que está ahí. Entonces vamos, aquí en este caso no tenemos que hacer como mucha transformación, mucha conversión. Es un trabajo muy sencillo porque usted escribe volumen derramado. Solo lo importante es el análisis. O sea, aquí este volumen se va a derramar debido a que el vidrio Pyrex o el vaso Pyrex va a sufrir un cambio en su volumen y también va a haber un cambio en el volumen del mercurio. Pero pues me están diciendo pues cuánto es el volumen derramado. Listo, entonces vamos aquí a calcularlo. Dice que el cambio de volumen del mercurio. Como esto que está acá es un líquido, recuerde que este tiene una ecuación que dice que beta o coeficiente de dilatación de volumen por el volumen inicial por la diferencia de temperatura. Y esto menos alfa, alfa no, bueno, alfa sí, pero aquí debemos colocarle lo que nos faltaría. El cambio en el Pyrex, esto es el cambio en el volumen, listo. No olviden que el cambio del volumen de este objeto es 3 veces alfa por el volumen inicial por la diferencia de temperatura. Muy similar. Mire que aquí el volumen inicial. Como ese vaso está lleno, el volumen inicial es el mismo para los dos. El volumen inicial es de 120. Entonces, la diferencia de temperatura va a ser la misma también. Los dos van a sufrir la misma o el mismo cambio de temperatura. Lo que cambiaría solo serían esos beta y este alfa. Entonces, el volumen derramado, vamos a reemplazar. El volumen derramado es igual a ¿qué? A beta. Beta vale 18 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Por el volumen inicial, ya lo acabamos de decir, 120 centímetros cúbicos. Y aquí esta diferencia de temperatura, delta T, hallémosla acá abajito, sería 95 grados Celsius menos 25. Si usted tiene estos dos números, pues usted sabe que esto es 70 grados Celsius. Ese número lo va a ubicar acá, 70 grados Celsius. Esto es lo primero, listo. Ahorita menos, vamos a restar con 3 veces este valor de alfa, que vale 3. 3 por 10 a la menos 6. 1 sobre Celsius. Por la diferencia de temperatura que sigue siendo 70. Listo. No olviden estos datos. Aquí los voy a meter en un cuadrito. Listo. Entonces el volumen derramado es igual a que vamos a hacer primero este pedacito. El primer pedacito va a ser 18 exponente a la menos 5 por 120 y luego por 70. Listo, esto me da a mí 1.15, o bueno, 1.51, listo. 1,51, ¿qué? No olvide que esto que está acá se cancela y le va a quedar centímetros cúbicos. Menos, ahorita 3 por 3 exponente a la menos 6 por 70.
Esto le da un número muy pequeño. Eso le da 6,3 por 10 a la menos 4. No olviden que acá nosotros no pusimos el 120. O sea, aquí cometimos un error. Esto no da esto. Aquí nos faltó colocar el 120. Ojo con eso. Falta el volumen inicial. Es por 120 centímetros cúbicos por, ahorita sí, 70 Celsius. Listo, qué pena ahí. Entonces sería 3 por 3 exponente a la menos 6 por 120 y luego por 70. Eso lo puede multiplicar así seguido. Entonces 3 por 3 exponente a la menos 6 por 120 por 70 nos va a dar 0.0756 centímetros cúbicos. Entonces el volumen derramado es igual a la resta de 1.51 con 0.0756. Y esto aproximadamente le va a dar 1.43. Lo voy a dejar ahí, 1.43. Y pues si le piden otro decimal, esto acá tiene un 4. Entonces será 1.434 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen derramado en este ejercicio. Espero pues que hayan como podido entender. Este es un ejercicio muy de análisis, ya que tenemos que entender que tanto ese vidrio sufre un proceso de cambio en su volumen y también el mercurio. Entonces tenemos en cuenta los dos cambios, hacemos la diferencia. Siempre miren que cuando estamos viendo eso de que cuánto se derrama, si el sistema se calienta a 95 grados Celsius, sabemos que ese cambio es una diferencia. Ese fue de 1,434. Ojo con decir 1434, no, esto es 1,434 centímetros cúbicos. Espero que hayan podido entender. Como les decía, les deseo un feliz día. Muchas gracias siempre por estar pendientes. Hasta pronto.